Hola, mi nombre es Daniela Miyeli Sánchez Rivera y el día de hoy les presento el tema de direccionamiento IP de la materia de redes de computadoras. Como índice tenemos definición, clasificación de las direcciones IP, máscaras de subred y referencias. Como definición tenemos que una dirección IP es una dirección en la capa de red y no tiene dependencia sobre la dirección de la capa de enlace de datos. También sabemos que consiste en 32 bits que normalmente se expresan en forma decimal en 4 grupos de 3 dígitos separados por puntos, que como podemos ver en el ejemplo, en la parte inferior izquierda tenemos el formato binario, que quiere decir que son ceros y unos y está compuesto por 4 octetos, y del lado inferior derecho tenemos su equivalente en formato decimal. Esto, como ya se mencionó antes, está formado por 3 dígitos y separados por puntos. Las direcciones IP también se clasifican dependiendo la accesibilidad, su perdurabilidad y según la clase a la que pertenecen. Existen dos tipos de accesibilidad: cuando las IP son públicas y cuando estas son privadas. Cuando las direcciones IP son públicas, estas son visibles por todos los hosts conectados a Internet y tienen que tener una dirección pública. Una característica de estas direcciones IP es que no puede haber dos hosts con la misma dirección IP pública. Las direcciones IP privadas son visibles únicamente por los hosts de su propia red o de otra red privada. Los hosts con direcciones IP privadas no son visibles desde Internet. También se utilizan en redes privadas para interconectar los puestos de trabajo. Perdurabilidad. En esta también existen dos tipos: las direcciones estáticas y las direcciones dinámicas. Las direcciones estáticas son aquellas asignadas de forma fija o permanente a un host determinado. Estas estáticas normalmente son usadas por servidores web, routers o máquinas que deben estar conectadas a una red de forma permanente. Y las direcciones IP dinámicas son asignadas de forma dinámica a los hosts que desean conectarse a Internet y no tienen que tener una dirección fija. Estas, cada vez que el usuario se conecte, lo hará desde una dirección distinta. Otra clasificación es según su clase, ya que tenemos que considerar el tamaño y necesidades de la red, y a su vez se clasifica en clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Para la clase A tenemos que estas precisan un gran número de direcciones IP. Este tipo de direcciones es usado por redes muy extensas, pero tenemos que tener en cuenta que solo puede haber 126 redes de ese tamaño. Para la clase B tenemos que estas son redes con un número de direcciones IP intermedio para conectar los hosts con Internet. Este tipo de direcciones tendrán que ser suficientes para la gran mayoría de las organizaciones grandes. Y la clase C son aquellas que tienen un número de direcciones pequeño para conectar su host con Internet. Este tipo de direcciones utilizan los 3 primeros bits para el número de la red. Es por eso que son más pequeños. La clase D es multicasting, que quiere decir que no hay necesidad de asignar octetos o bits a las distintas direcciones de red. La clase E está reservada para usos experimentales y de investigación, y como las principales son las de clase A, clase B, clase C y clase D, aquí tenemos un ejemplo en el cual nos muestra cómo la clase A solo ocupa un octeto, la clase B ocupa 2, la clase C ocupa 3 y la clase D ocupa 4 octetos. Las máscaras de subred son frecuentemente expresadas en notación decimal punteada. Son máscaras de subred que por defecto están basadas en las clases de direcciones IP. También se utilizan en redes TCP/IP que no están divididas en subredes. Y como se muestra en el ejemplo, tenemos lo que son las máscaras de subred que están por defecto en cada clase. Por ejemplo, en la clase A tenemos de forma general que solamente se está ocupando el primer octeto, lo que quiere decir que en la máscara de subred solo se colocará nuestro primer
nuestro primer elemento con 255. En la clase B se ocupan 2 octetos, por lo que en la máscara de subred estarán 2 elementos con 255 y los 2 restantes con 0. Y para la clase C se están ocupando 3 octetos y en la máscara de subred son los 3 elementos que contienen el 255 y 1 con 0. Y estas son las referencias. Muchas gracias.